Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Señor viene renovando, restaurando la mente, el pensamiento, el corazón a la luz de las Escrituras. Ya que la palabra de Dios dice en Gálatas 5:22 que más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y bondad. Contra tales no hay ley, y es precisamente andar en el fruto del Espíritu. Y andar en el fruto del Espíritu es necesario morir a la carne para que el Espíritu se vivifique a través de nuestras vidas, pero también entender que el fruto habita en un cuerpo en el cual ha sido transformado por el Espíritu de Dios, y que el fruto del Espíritu debemos cada día alimentarlo con la palabra, y que el Espíritu Santo nos llene de ese fruto para cada circunstancia, cada situación que estemos pasando. Le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, entra, toma tú el control, guíanos y llévanos en tu verdad, porque tu palabra dice que el Señor nos dejaría el Espíritu Santo para que nos guíe y nos lleve a toda verdad. Amado Espíritu Santo, entra a las redes sociales, entra a los medios de comunicación, entra a cada casa, cada hogar, cada familia, entra a la mente, al corazón, renueva, restaura los pensamientos, el carácter, las actitudes, las palabras, la voluntad. Tú lo puedes hacer, amado Espíritu Santo, entrar y dar convencimiento de pecado a cada persona que nos ve en este momento, pero también a darles convicción en el cambio y la transformación que necesitan a la luz de las Escrituras. Te pedimos, Espíritu Santo, abre los sentidos espirituales, abre una mente espiritual para que puedan entender y comprender la palabra que tú tienes para el día de hoy. Oramos, Señor, por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por sus planes, sus proyectos en Cristo Jesús. Oramos, Espíritu Santo, que el fuego tuyo los invada a partir de ahora y que canten en alabanza, en adoración al Rey de Gloria. Pero que sea el fuego, el mover del Espíritu de Dios a través de sus vidas, llenándolos de tu seguridad, tu confianza, tu palabra, tu verdad y tu voluntad. Llénalos, amado Espíritu Santo, y también en cada hogar, Señor, que el Espíritu de Dios entre esa casa y lo llene con fuego, que entre con fuego la mente, que entre con fuego el corazón, que entre con fuego en ese ambiente, en ese entorno, en ese lugar, amado Espíritu Santo, que nos están viendo en este momento. Amado Espíritu Santo, llévanos a toda verdad, ya que tu palabra dice: conoceré la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es Jesucristo, que tu verdad prevalezca a través de nuestras vidas a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Quiero que nos acompañe un momento, un tiempo de alabanza, adoración. Alabe, adore, glorifique, exalte, magnifique, bendiga al Rey de Gloria, el Señor de señores, al Alfa y el Omega, el principio y el fin, a nuestro Señor Jesucristo. Entremos en este tiempo alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Les damos la bienvenida a este espacio para que adoremos, para que juntos bendigamos el nombre del Señor. En Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sabemos que tenemos a nuestro Dios, pero Él es el digno Dios, Él es nuestro Padre, nuestro Redentor. Por eso allí prepare su vida, prepare su corazón, este espacio. Si no se sabe las canciones, adore a Dios con sus palabras y déjese llevar por esta canción y adore con nosotros su nombre, el digno Dios. Te bendecimos solamente a ti, Señor. Disponga su vida y adórelo allí con sus palabras y deje que entre a su hogar. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Con todo su corazón. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo.
la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Nuestra, esa voz que hoy nuestro hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Eres el digno Dios de nuestras vidas, de nuestro corazón. Recíbalo en su hogar, en su casa, en su vida. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Con todo su corazón. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra Muestra
esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Gracias, Dios, porque más de uno necesitábamos estar en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Venimos a buscarte solamente a ti, Señor, y muévete en medio de esta grabación. Muévete en cada corazón que te necesita. Todos necesitamos de ti para recibir tu palabra, para recibir lo que tú tienes preparado para el día de hoy. Bueno, iglesia, y vamos a continuar en ese tiempo de alabanza y adoración. Vamos a cantar una canción que se llama Ven a descansar en mí. Y así como terminamos en la anterior canción, en ese espacio de alabanza y de adoración, vamos a cantar esta canción. Rey, que mi vida sea para ti la melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de placer, amado Rey. Vengo a descansar en ti. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí. Mientras te canto, te amo, Rey. Vengo a descansar en ti. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí. Mientras te canto, te amo, Rey. Te amo, mi Rey. Quédate conmigo. Rey, que mi vida sea para ti la melodía que te gusta oír, como perfume que te gusta sentir. Yo quiero ser lo que esperas de mí y llenarte de placer,
amado Rey. Ven a descansar en mí. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí. Mientras te canto, te amo, Rey. Ven a descansar en mí. No tengo nada para pedir, solo quiero que te quedes aquí. Mientras te canto, te amo, Rey. Te amo, mi Rey. Gracias te damos, amado Dios poderoso, Señor, porque entramos en tu presencia, Señor, porque tú nos traes, Señor, en tus brazos, amado Dios. Y así como lo decía, Señor, el salmista en el Salmo 62, versos 5 al 7, decía: solo en Dios hallo descanso, de Él viene mi esperanza, solo Él es roca mía y mi salvación, como Él es mi refugio, no seré derrotado. Mi gloria y mi salvación vienen de Dios, Él es mi protección y mi refugio. Gracias te damos, amado Dios poderoso, porque tú estás obrando, Señor, en medio de este tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque nos llevas a la profundidad de tu presencia, Señor, porque tu Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, muévete y llévanos a ese lugar secreto, amado Dios, donde te amamos, donde te encontramos cada día, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por estos tiempos que nos permites estar aquí, Señor, conectados delante de tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro Rey, el Rey eterno, el Dios todopoderoso. Gracias te doy, Yeshua HaMashiach. A ti sea la gloria y la honra, porque tú eres nuestro refugio, esa torre fuerte a donde corremos, Espíritu de Dios, donde tú nos guardas, amado Padre Celestial, donde nos sentimos seguros delante de ti, Señor, porque nos fortalecemos en ti, Espíritu de Dios, amado Padre Celestial, porque tú eres, Señor, nuestra fortaleza. Señor, tú nos llenas de poder, Señor, nos llenas, Padre Santo, de esa paz, de ese gozo, pero sobre todo esa capacidad para poder hacerlo todo, Señor. Gracias te doy, Señor. Te amo, Rey, te amo, Rey Jesús, eternamente. Te amo, te amo, Rey Jesús, eternamente. Te amo, te amo, Rey Jesús, eternamente. Así es, gracias te doy, te amamos, Espíritu de Dios, te amamos, Rey eterno y poderoso, Señor. No se desconecte porque ya viene la palabra. Buenas tardes, bueno, continuamos con el tema para el día de hoy, es viviendo en pureza. Para vivir en pureza es necesario vivir en santidad, dejar el pecado, dejar la inmoralidad y entrar en la pureza que el Señor nos viene pidiendo cuando llegamos a los caminos del Señor. Significa vivir una vida íntegra tanto en los pensamientos como en el carácter, las palabras, las acciones. Pero esto nace cuando un corazón es reformado y restaurado y nos lleva a renunciar a todo lo inmoral, a todo lo que nos tenía atado el enemigo.
Pero ¿qué es lo que nos tiene atado el enemigo? Muchas veces en las palabras, en los sentimientos, los deseos, las pasiones, las inseguridades, el carácter, las acciones, las decisiones. Y vivimos prácticamente una vida impura, una vida llena de pecado. Pero para poder entrar en ese viviendo en pureza es necesario hacer un cambio y ese cambio tiene que nacer desde el corazón. Quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, 3 al 5. Efesios 5, 3 al 5. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Palabras deshonestas. De pronto usted es una persona que va a la iglesia, conoce del Señor, pero tiene todavía amigos del mundo y se encuentra con los amigos y como que se compara con ellos, se nivela con ellos porque quiere hablar el mismo lenguaje con ellos. Cuando ellos se encuentran, no marca la diferencia, no es una persona que es de testimonio, sino que se encuentra con ellos y me gusta sentirme bien con ellos, no me gusta sentirlos defraudados, entonces como que me agrada compartir con ellos los fines de semana o de vez en cuando que nos encontramos, nos tomamos algo, hacemos un juego didáctico, algunas cosas y también palabras vulgares, deshonestas, palabras que no edifican, palabras que no destruyen, no construyen, sino destruyen. Por eso Pablo aquí lo habla, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. ¿Cuántas personas nombran palabras de doble sentido, chistes de doble sentido y no le ven ningún problema si somos cristianos, pero también no le vemos que también eso como que raya, como que exigen a uno que ya pasa a prácticamente a ser una persona religiosa, algunos lo toman así, pero Pablo lo dice acá, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ya que estamos buscando vivir una vida en pureza, es necesario tener cuidado las conversaciones que usted y yo tenemos con otras personas, que a veces le sacamos chiste a todo, pero ese chiste lleva una palabra de doble sentido. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, palabras que edifiquen, que construyen, que renueven, que restauren, que edifiquen. Esas palabras son las que debemos empezar a trabajar. Pero ¿cómo vamos a trabajar esas palabras si no leemos la palabra? No buscamos palabras que nos construyan y que nos edifiquen primeramente a nosotros mismos. ¿Cómo podremos darle testimonio a otras personas de que realmente no estamos viviendo ni trabajando el mismo lenguaje que ellos? Si realmente no hemos cambiado nuestro lenguaje en la palabra. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ya que los que practican tales cosas, di la palabra, que no heredarán el reino de Dios. Por más que la persona diga, yo llevo tanto tiempo en la iglesia, yo ayuno, yo oro, de pronto yo leo la palabra, pero sigue todavía con estas palabras que nos dice aquí el apóstol Pablo, truanerías, vulgaridades, malas intenciones, palabras que nos edifican, palabras que destruyen. Entonces prácticamente lo que hacen el ayuno, lo que va a la iglesia, lo destruyen cualquier momento cuando se comporta o se encuentra con amigos de la vieja data, ya que es lo que el Señor viene a mirarnos, a examinarnos a usted y a mí, que la pureza está clasificada dentro de la santidad, es la inocencia, es la sinceridad, una pureza que nace directamente desde el corazón y es desde ahí donde usted y yo podemos entender los misterios de Dios y aún así que podremos llegar a ver en el rostro de Dios y cómo Dios quiere que usted y yo nos veamos para poder conocer a Dios, ya que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero cuando habla que sin santidad nadie verá a Dios es en todas las áreas. La santidad no se refiere solamente porque usted y yo hacemos ayuno, pero realmente no ha cambiado el corazón, lo que hay en el corazón, los deseos, las pasiones, los sentimientos, porque hay personas que hacen ayuno, pero siguen con su vieja naturaleza, entonces no hay ningún cambio. La pureza como santidad es la correcta limpieza e inocencia para con Dios, por lo cual podemos llegar a tener una cercanía o comunión más cercana para con el Señor, y eso se logra cuando usted y yo entramos a mirar con el Espíritu Santo. Si usted mira, el Espíritu Santo no es vulgar, no es malintencionado, no es con palabras de doble sentido, pensamientos de doble sentido, sentimientos de doble sentido. Dice que es santo, que el Espíritu Santo es santo. Y si usted y yo queremos comulgar, vivir y andar en el Espíritu Santo, tenemos que dejar de lado todo lo que el enemigo nos tenía atados para poder vivir en esa santidad que nos está pidiendo el Señor, vivir en esa pureza. Pero quiero que me acompañe al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a mirar Mateo 7, del 1 al 4. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces, como nosotros muchas veces nos creemos con juicio para juzgar a otras personas, cuando ni siquiera nos miramos cómo estamos obrando y actuando cada uno de nosotros. ¿Qué hemos cambiado? ¿Será que hemos cambiado o no hemos cambiado? Y a veces nos creemos con autoridad para juzgar a otros y decirle cosas que muchas veces no hemos cambiado usted y yo. El Señor aquí nos habla que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y muchas personas se sienten juzgadas en la vida cristiana. Pero ¿será que si nos comportamos acorde a lo que el Señor nos dice en la palabra? ¿O juzgamos a otros en la iglesia, al pastor, a los líderes, a los discípulos, al liderazgo? Lo juzgamos. Y cuando viene alguien y nos juzga, no nos gusta. Pero si la palabra de Dios nos dice que seremos juzgados, si estamos juzgando a otros. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, serán medidos. ¿Con qué nos mide el Señor? El Señor nos mide primeramente la pureza, si andamos en la pureza. El enemigo nos quiere medir en el pecado, pero si andamos en el pecado, Él tiene todo el derecho a medirnos con el pecado y a usar otras personas para juzgarnos en el pecado. Pero si vivimos en santidad, no hay ningún argumento, porque no tendrá validez sobre nosotros si realmente nos comportamos como nos dice el Señor. Ya que los tiempos del Señor Jesús sucedió como en el tiempo en el cual vivimos en la pandemia, donde lo que más importaba era meterse en puros limpios por fuera. Era limpios por fuera en el cual querían pretender estar limpios, pero prácticamente no había ningún cambio en una persona. Y cuando una persona no ha cambiado, no ha sido transformado, prácticamente vive en pecado, vive en esa inmoralidad, en esos deseos de la carne y los deseos del pensamiento. Pero es cuando entramos a ese cambio en la mente y los pensamientos, cuando una mente es renovada, una mente restaurada, una mente es transformada por la palabra de Dios y el Señor viene y nos llena de su paz, su seguridad y su confianza. Pero es cuando entramos y buscamos la presencia del Señor, pero le pedimos al Señor entrar en ese cambio y en ese tiempo en el cual entramos un cambio, una transformación. Porque yo encontraba en la palabra cómo al Señor Jesús lo juzgaban, porque los discípulos no se lavaban las manos. No se lavaban las manos para comer. Y los mismos religiosos juzgaban al Señor, pero ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Y por qué no siguen las tradiciones? Pero como el Señor Jesús viene y los confronta, sí. Ustedes viven de tradiciones. ¿Pero por qué? Porque él le tocó el tema en la pandemia. En la pandemia, ¿cuántos se preocupaban lavar los alimentos, lavarse las manos? Pero ninguno se afanaba o se preocupaba por vivir en santidad, por entrar realmente en cambio y transformación de la mente, en restaurar el corazón, en restaurar los pensamientos, restaurar el carácter a través de la palabra y la oración. No lo hacían porque muchos estaban guardados en sus casas, pero sí hacían todo, que lo hacían prácticamente todo un ritual. Que usted llegaba a la casa, llegaba a su casa, o si usted salía, tenía que primeramente desinfectarse para poder entrar, tenía que lavarse las manos, tenía que cambiarse la ropa, algunos tenían que decirse de llegar directamente a la ducha, bañarse, y después de bañarse, ahí sí podría pasar al comedor, podía pasar, ¿cierto? Pero ¿cómo estaba por dentro esa persona? Por fuera se veía impecable, limpio, porque inclusive tantas cosas que inventaron para ese tiempo de la pandemia, que todos se preocupaban por mantenerse, ¿cierto? Pero eso se convirtió en una regla general a nivel mundial, que tenían que cumplirla. Pero mire que yo he encontrado la palabra cómo criticaban al Señor Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos, pero como el Señor decía que porque ellos se basaban en los rituales que ellos hacían, y era precisamente lo que el Señor nos está diciendo, ya que estos hombres pensaban que la pureza se mantenían limpios por fuera, en lo externo, lo que aparentaban por fuera, pero realmente cómo estaban por dentro. Y los discípulos del Señor Jesús, Él no los criticaba, pero yo veía que el Señor permitía eso para demostrarles a los demás que prácticamente ellos estaban preocupados por lo externo. Por eso había momentos en que el Señor Jesús les empezaba a llamar la atención cuando decían que se vestían en ropas dobles. Ropas dobles y se hacían en las primeras filas, pero como el Señor los confronta, les dice sepulcros blanqueados, porque prácticamente no había pureza. Había una tradición y ellos vivían de esa tradición y aparentaban estar limpios, puros delante del pueblo, pero delante del Señor no lo estaban. Y era precisamente porque eso es lo que yo tomaba de la pandemia. Tanta era la indignación de estos religiosos al ver a los discípulos de Jesús que comiendo con las manos sucias sin lavar, cuántas tradiciones tenían que creían que así las cumplían, estarían obedeciendo, pero sin darse cuenta que eran mandamientos de hombres. Cuando nos damos de cuenta, esos mandamientos de hombres, nos sucedió lo mismo en la pandemia. Mandamientos de hombres que muchos los copiamos, muchos los hacíamos, ¿cierto? Y si no los cumplíamos, prácticamente en el hogar no era aceptado, ¿cierto? En ese entorno no eran aceptados porque usted no se ha bañado, usted no se lavó
las manos, no ha lavado los alimentos, y cuántos rituales hacían para purificar los alimentos, pero también para que la persona estuviera limpia para poder pasar a la mesa. Pero ni siquiera mirábamos adentro cómo estábamos obrando, cómo estábamos actuando, y precisamente eso era lo que le pasaba al Señor, y por eso creían que no vivían en santidad. ¿Cuántas veces personas que nos miran a nosotros y porque pronto lo ven a usted sucio, pero para que usted sea una persona de palabra, una persona de conocimiento, una persona de entendimiento, pero una persona que ve en santidad y no miran eso, miran en lo externo? Por eso cuando leamos la palabra, que no mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga que hay en tu ojo, ¿cómo es realmente que yo estoy actuando? ¿Será que estoy viviendo o buscando la pureza, la santidad delante del Señor, o será que solamente es una fachada y una apariencia delante de los demás, de una sociedad, de un entorno en el cual como que me lo exige y como que yo lo quiero demostrar, pero realmente delante de Dios soy todo lo opuesto? Por eso ahí mismo en el libro de Mateo 7:5, que dice el Señor: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu propio ojo de tu hermano. Entonces, cuando miramos más el error de la otra persona, nunca podremos ver nuestro error, ¿cierto? Por eso, como el apóstol Pablo lo dice en una palabra, dice que usted cuando se mira en el espejo, ¿qué ve? Usted ve a su hermano, ve a su amigo, a su vecino, a su esposa, a su esposo. ¿Qué ve en el espejo? Se ve el rostro, ¿cierto? Se ve usted. Igualmente nos pasa también con lo que habla acá el Señor: hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y es cuando saca la paja del ojo de tu hermano, es cuando ve un cambio, una transformación en usted. Lo ve, ¿por qué? Porque somos cartas leídas. El mismo Pablo lo dice, somos esas cartas leídas que muchos nos miran, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, con quién andamos y quién está usted rodeado. Y ahí donde ves realmente un cambio. Ya que los discípulos nunca se esperaban que de pronto los tildaran, los juzgaran los discípulos del Señor Jesús. Y tanta fue la indignación de ellos que se van hasta donde el Señor a preguntarle de las tradiciones que ellos tenían y cómo tus discípulos no respetan las tradiciones. Yo encontraba precisamente a una persona que me decía que se le habían preguntado que por qué en el tiempo de la pandemia no se mandó a aplicar las vacunas. Entonces esta persona dijo: porque yo creo primeramente en Dios y Dios fue el que me guardó las vacunas. Y le decían: es que usted tiene que vacunarse porque estas vacunas son necesarias. No, yo no debo vacunarme porque si Dios me guardó la pandemia, ¿por qué ahora lo tengo que hacer? ¿Y cuántas veces no necesité de esas vacunas? O sea, ¿cómo nos damos de cuenta que las tradiciones nos llevan a usted a cumplir rituales obligados, pero en la cual en la palabra nos habla el Señor que muchos siguen rituales, tradiciones, pero esas tradiciones son las que muchas veces llevan a la persona a sumergirse en el pecado, en la desobediencia al Señor? Pero cuando realmente entramos en la oración y nos sometemos a la voluntad del Señor, no entramos en estas tradiciones que hoy el mundo está lleno de tradiciones, rituales, en los cuales quieren meter inclusive a los cristianos, a las personas que conocemos del Señor, para que cumplamos esas tradiciones o esos rituales y someternos a lo que ellos quieren, a lo que ellos están pensando. Y como acá el Señor viene y obra de una manera sobrenatural y les enseñaba a decir qué era lo que teníamos que empezar a hacer y cómo teníamos que obrar. Por eso el mismo Señor lo habla ahí en mismo Mateo 7, 6 y 7. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y se os pedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, cuando no dar lo santo a los perros, es prácticamente esa santidad no la podemos dar a cualquier persona. ¿Qué quiere decir? Comulgar con ellos, lo que le hablaba anteriormente, que nos encontramos con ellos, compartimos con ellos. Yo no le veo nada de malo, pero si en el Salmo 1 lo dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Y es cuando realmente no nos sentamos en sillas escarnecedores. Esas sillas de escarnecedores, como les decía anteriormente, palabras de doble sentido, chistes vulgares, agradarle al entorno, a los amigos, a los familiares. Y mire que eso sucede mucho cuando hay reuniones familiares por algún evento, de pronto un evento de fin de año, un evento en unos cumpleaños, de pronto una persona que viene de un viaje, alguien que llegó, o pero también de pronto alguien que se casó o alguien que partió de este mundo. Entonces como que se sientan a compartir y empiezan a compartir palabras que nos edifican, gestos. Se acuerda cuando hacíamos esto, se acuerda cuando íbamos a tal lugar, se acuerda cuando comprábamos esto, se acuerda cuando compartíamos con tales personas y íbamos a tal lados. Dice que eso destruye lo que usted y yo hemos edificado a través de la palabra. Y destruye, ¿por qué? Porque usted y yo somos testimonio. Pero ¿qué es que ha cambiado? Y vaya lo que estaba compartiendo y se acordaba lo que hacíamos, las chanzas, los chistes, los lugares donde íbamos a compartir con esas personas en esos lugares de mala muerte. Y como que eso lo llena y la persona termina sin darse cuenta
involucrándose en esas conversaciones, en esos chistes, en ese círculo de amigos o de personas o de familiares que rodea y está rodeado y no edifica, destruye. Entonces la persona en su mente empieza a trastornarse con recuerdos, con sentimientos, con pensamientos, con actitudes. Inclusive después empieza a hablar con alguien de la iglesia o una persona de fe o algún familiar que lo conoce, ha visto el cambio y empieza a hablar de eso. Oiga, ¿usted por qué está hablando de eso? ¿Por qué dice estas palabras? Oiga, ¿y usted qué le pasó? ¿Por qué ahora está hablando así? ¿Y usted por qué ahora se expresa así? ¿De dónde sacó eso? Oiga, ¿y usted no es que había cambiado? Eso es puro cuento que usted iba a cambiar. Usted sigue siendo el mismo, pero con toda la razón, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nosotros nos estamos alimentando y con qué nos estamos rodeando? Por eso el tema es la santidad, y esa santidad en la cual dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Una pureza en la cual debe empezar primeramente en que yo quiero ser puro delante del Señor, pero también esa pureza me exige a mí que muchas veces personas de mi entorno me van a aborrecer. Esas personas no les voy a agradar, no les va a gustar porque me van a invitar a algún lugar y no voy a ir. Me van a invitar a encontrarme con tales personas y no voy a ir. Me van a invitar a ver tales cosas, pero no voy a ir. Entonces como que no les van a agradar. Entonces como que usted esa religión lo cambió. Con esa iglesia le lavaron el cerebro. Pero es que con esas personas que se lo pasa a usted nos cambió por ese tipo de personas. Pero cuando encontramos en la palabra, damos de cuenta que debemos rodearnos de personas de fe. Personas de testimonio, pero si usted y yo somos de testimonio, vamos a encontrar que no podemos seguir con esas personas. Sí, nos podrán tildar de personas groseras, de pronto malintencionadas, pero como en el tiempo de la pandemia también encontramos personas que iban de un lugar a otro, pero entraban a un lugar y tenían que entrar totalmente con todo un ritual. Inclusive encontrábamos personas que se vestían, inclusive les ponían una capa como si fueran a una cirugía, a un hospital, una capa totalmente blanca, totalmente cubierta, y tendrían que entrar a ese lugar para no contaminarse ni allá ni entrar a contaminar ese lugar. Entonces era un ritual el cual se vivía, pero realmente no se había un cambio desde el corazón, de adentro hacia afuera. Entonces la pureza tiene que ser de adentro hacia afuera, tiene que nacer desde el corazón, pero esa pureza tiene que nacer en mi mente, los pensamientos, cómo tengo que renovar la mente, cómo tengo que renovar mis actitudes y mi carácter, mis acciones, mis decisiones para con otras personas, y yo tengo que reflejar lo que Cristo ha hecho a través de mi vida y a través de esa pureza. Pero cuando nosotros entramos a conocer al Señor, ya que el Señor quiere llevarnos a esa transformación, pero es cuando nuestras acciones deben venir del corazón, y es un corazón reformado, un corazón transformado por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿qué hace en nosotros? Dice la palabra que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Entonces la sangre de Cristo tiene que entrar y lavar nuestra conciencia si está contaminada, pero también tiene que entrar a cambiar con la palabra. Una palabra en la cual esa palabra tiene que redundar y redundar y refundar en el fondo de la mente, ¿cierto? Una palabra en la cual usted la medita, la estudia, la trabaja y la declara en todo momento, en todo lugar, y la palabra cumple esa función en esa transformación en su vida. Miremos ahora en Mateo 7, veremos el 14 y el 15. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces dice que la puerta es ancha, dice que la puerta es angosta y camino que lleva a la vida y la perdición es ancha esa puerta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar usted? ¿Por qué puerta estamos andando? Dice Jesús. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Es cuando usted y yo decidimos no más con el trago, con el vicio, la vulgaridad, la mentira, la falsedad, el engaño, la traición. Esas personas que no edifican y no construyen. Yo construyo desde acá para poder entrar en esa puerta estrecha, en esa puerta angosta que me habla el Señor Jesús. Dice que pocos son los que la hallan. Claro, por eso le digo, muchas personas conocen del Señor, pero no quieren perder al amigo, no quieren perder a un familiar, no quieren perderle el círculo en el cual andaban. Y yo quiero estar con esas personas, pero como que preferimos ese círculo, esas personas antes que el Señor. Entonces realmente no hay una pureza. No hay una pureza, ¿por qué? Porque estoy en la iglesia, pero también estoy con el mundo. Entonces, ¿en dónde se amaña más usted? ¿En la puerta ancha o la puerta estrecha? Entonces dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Ay, eso no vaya por allá, hermano. Eso está todo el tiempo metido allá en esa iglesia. Camine y nos vamos para tal lado. Camine y compartimos. Si va a compartir conmigo, ¿qué? Se va a perder. Camine y compartimos un rato. Camine que nos vamos a encontrar con tal persona. Compartimos un rato y hoy no vaya mañana. Vestidos de oveja.
Pues no le vemos nada de malo, ¿cierto?, con que compartamos con estas personas. Pero, ¿qué dice el Señor a la luz de las Escrituras? ¿Será que eso me edifica o por el contrario me lleva a destruir? Entonces acá el Señor realmente, ¿dónde está la contaminación? ¿Cuál es la contaminación? ¿La contaminación está de afuera o adentro? Le tomo nuevamente el tiempo de la pandemia. La contaminación la encontrábamos afuera. No traiga contaminación. Se lavó las manos, se quitó los zapatos, se cambió, fue y se bañó para que pueda saludar. De resto no entre, no salude. Traemos la contaminación. Y muchas veces la contaminación está dentro de la casa. Porque ¿cuántos hogares en el tiempo de la pandemia se dividieron? Esposos que estuvieron a punto de matarse, no pudieron soportar la pandemia viviendo entre ellos, porque fue un tiempo prácticamente donde se corroboró que no se podía vivir en familia. Los esposos no se aguantaban los hijos, porque ya el esposo estaba de tiempo completo en la casa con la esposa y con los hijos, y habían pleitos, contiendas, divisiones, y la contaminación era afuera, ¿cierto? La traían para la casa. Cuando nos damos de cuenta que realmente la contaminación estaba dentro del hogar, dentro de la persona, no había ningún cambio, no había una transformación. Ya que debemos usted y yo esforzarnos para realmente que haya un cambio, y ese cambio tiene que nacer de adentro hacia afuera. Pero donde está la determinación que yo necesito la pureza, necesito esa pureza, pero para entender en esa pureza debo tomar los hábitos espirituales, entrar en tiempos de ayuno en el cual necesito purificar el alma, la mente, el corazón, los pensamientos, el carácter, las palabras, las acciones, las decisiones. Necesito una pureza de adentro hacia afuera para que se vea reflejada en lo externo, ¿cierto? No lo externo hacia adentro. Y como ya cuando yo estoy fortalecido en esa pureza de adentro, lo externo no me podrá afectar en nada. Pero ¿qué respuesta nos da el Señor? Quiero que miremos en Mateo 7 del 18 al 23. Dice el Señor: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué nos habla el Señor? ¿Cómo son los frutos que usted y yo estamos dando? ¿Será que si hay frutos en la pureza? ¿O será que todavía hay frutos del mundo, del carácter, de las actitudes? ¿O de pronto los frutos se ven en la iglesia? Cuando me encuentro con el pastor, cuando me encuentro con los consiervos, cuando me encuentro con los líderes, cuando me encuentro con algún hermano de la iglesia, se verán los frutos, ¿cierto? Y como que algunos se acomodan: ay, viene el pastor, ay, allá viene tal persona a la iglesia, calles, no diga nada, silencio, silencio, que ya viene tal persona. Y aparentamos delante de otras personas, ¿cierto? Pero ¿a quién pretendemos engañar realmente? ¿Al líder, al pastor, al de la iglesia, al hermano? Al Señor. A él no lo podemos engañar. A él no lo podemos decir que lo estamos obrando bien. Por eso ahí dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. ¿Qué fruto realmente usted y yo estamos dando? ¿Cuáles son los frutos? Por eso, ¿qué es lo que el Señor nos quiere dar a entender a usted y a mí? Pero es que encontramos el cambio de la transformación de los discípulos del Señor, como algunos los odiaban a los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque no eran instruidos, no eran estudiosos. Por eso les criticaban al Señor Jesús los discípulos del Señor. Pero el Señor Jesús lo fue formando y transformando a sus discípulos. Pero la disposición que había en ellos para ese cambio, porque para todo lado andaban con el Señor, para poder ser instruidos y viendo las obras que hacía el Señor, viendo cómo se expresaba, cómo hablaba, cómo el cambio del Señor. Y eso lo podemos ver, la respuesta de lo que hizo el Señor a través de sus discípulos. Lo encontramos ya en Hechos 2, como ya el Espíritu Santo entra y toma a los discípulos y los empieza a llevar para usarlos con milagros, prodigios y señales, pero también para predicar la palabra de Dios, como sucedió en el caso de Pedro, que pronto algunos dirían: no, yo no quisiera tener un discípulo como Pedro, porque ese Pedro era, mejor dicho, como una piedra en el zapato para el Señor. Pero cómo hubo esa transformación en Pedro y cómo el Señor lo usó de una manera sobrenatural ya a través del Espíritu Santo. El Señor nos deja muy claro que los discípulos, que la pureza tiene que nacer desde el corazón. ¿Qué estrategias usted y yo usamos o estamos trabajando para mantenernos en santidad? ¿Será que sí estamos trabajando estas estrategias o será que todavía seguimos con las artimañas, las estrategias del mundo? Que yo solamente hago ayuno cuando lo dicen en la iglesia, no más. Una persona me decía:
la verdad, yo todo el tiempo hago ayuno. ¿Cómo hace el ayuno? No, en la iglesia nos dicen que tal día vamos a hacer ayuno y yo estoy ahí en la iglesia haciendo ayuno. ¿Y por qué no hace ayuno en su casa? ¿Por qué no toma un día, 2, 3 días, una semana para que haga ayuno? Ay, no, así yo no puedo, no, en la iglesia sí, porque allá alabo al Señor, adoro al Señor, leo la palabra, estoy todo el tiempo en comunión con Dios y ese ayuno es muy bueno, a mí me sirve mucho. ¿Y el Señor dónde hacían los discípulos los ayunos? ¿En el templo, en la congregación? No, yo no estoy diciendo que no estén bien los ayunos de la congregación, pero ¿dónde están esos tiempos de intimidad con el Señor? Sí, Dios le puede hablar ahí en la congregación, pero ¿dónde está ese tiempo de intimidad, en ayuno, que usted realmente se dedica delante del Señor para entrar y conseguir esa santidad? Ya que la santidad tiene que ver, porque una persona me decía a mí, yo ya no veo programas vulgares, yo ya no veo programas que no me edifican, yo ya no hago esto, ya no hablo de otras personas, ya no me edifico. Pero resulta que esa persona no se edificaba en la palabra, no se construyó en la palabra. Entonces, ¿de qué se alimentaba? Se me decía que no veía esos programas, que no se juntaba con personas vulgares, que las personas que tenían ya no andaba. Pero ¿con qué se estaba construyendo? ¿Su mente estaba renovándola? El Señor nos enseña que todo nace desde el corazón y es precisamente cuando usted y yo miramos, es el órgano vital en el ser humano, no el órgano vital en el cuerpo, y es lo que representa el centro de operaciones del ser humano, ya que es desde ahí donde se generan los pensamientos, los anhelos, los deseos, las emociones, las creencias, los motivos. Es un todo en todo y es por eso que el Señor nos dice que desde ahí donde salen las cosas que nos contaminan, desde el corazón, lo dice en Jeremías, ¿cierto? Desde el corazón donde nacen los malos pensamientos, pero como siendo el centro del ser humano, el corazón, el órgano más vital en el hombre, ¿cómo no lo renovamos, lo restauramos con la palabra? Por eso mire lo que nos dice el Señor en el Salmo 139. Es lo que dice el rey David en el Salmo 139, en el verso 23 y 24. Dice, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Ojalá que usted y yo hagamos todos los días esta oración. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús, el mismo Señor lo dice a través de la palabra en el libro de Jeremías 17. Dice que engañoso es el corazón. ¿Quién podrá conocerlo? David lo entendía, por eso él decía, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el corazón está expuesto. Expuesto a que lo engañaron, lo miraron, lo hablaron mal, de pronto sentimientos, alguien que confiaba lo engañó. Entonces el corazón se oprimió, se afligió, se llenó de angustia, de zozobra, de pronto de rencor por alguna circunstancia. Y por eso examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad. Que aquí David yo entendía camino de perversidad, de pronto algún daño, de pronto lo que pasaba con Saúl, de pronto en algún momento pensó en hacerle daño al rey Saúl, que lo perseguía para matarlo. Por eso de pronto él hacía esta oración hacia el Padre para que pudiera entender lo que estaba pasando. Si estamos pasando situaciones difíciles en cuanto a la pureza, nos toca estar examinando nuestro corazón, ya que nos corresponde, a la luz de las Escrituras, mirar dónde está la raíz, en dónde entró a contaminarse mi corazón. Es lo que habla el Señor en el libro de Mateo capítulo 5, verso 8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, doblemente bendecidos, que ese corazón todo el tiempo, todo el día sea lavado, purificado, santificado por la sangre del Cordero de Dios. Que yo le pida al Señor, examina, oh Dios, mi corazón y ve si en mi camino de perversidad. Te entrego, mi Señor, mi corazón, te lo entrego para que tú lo gobiernes, lo renueves, lo restaures. Dirige mi corazón, yo no quiero gobernar mi corazón porque mi corazón es perverso, Señor. Mi corazón está inclinado al mal, pero en tus manos mi corazón es perfecto. Que el corazón todo el tiempo se lo entreguemos al Señor, porque es un órgano vital en el ser humano, pero también es un órgano sensible en el cual se afecta con una traición, se afecta con un engaño, se afecta inclusive con una mala palabra, se afecta al corazón y muchas veces no nos damos cuenta. Y es lo que el Señor quiere mirar, cómo está el corazón realmente nosotros, si está en pureza o no está en pureza. Mire lo que nos habla el salmista en el libro de Salmos. Vamos al Salmo 24. Salmo 24, 3 al 4. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí hay una descripción que hace el salmista. Dice,
¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién anda en santidad? Mire, dice, el limpio de manos y puro de corazón. Y debemos tener un corazón limpio delante del Señor. Pero yo encontraba que ese limpio de manos significa actuar con honestidad. No unas manos que hayan sido contaminadas en robo o de pronto mirando que ultraja o de pronto haciendo daño. Unas manos limpias, habla acá el salmista. Unas manos con honestidad, con justicia y bondad hacia nuestros hermanos. Lo cual representa evitar la mentira, el engaño y la injusticia, pero también un corazón puro en la relación con el Señor, una relación sincera y profunda, heredándolo, honrándolo con todo lo que usted y yo hacemos y siéndote testimonio en todo momento, en todo lugar. Un corazón puro, por eso la pureza, la santidad, es la que usted y yo debemos mirar cómo estamos obrando, si realmente hay santidad en nosotros o no la hay, si la pureza tiene que entrar a revisarse, si realmente estoy en pureza o no. Hoy le oramos y le pedimos al Señor que revise, examine nuestro corazón, porque yo quiero vivir en pureza, Señor. Yo quiero hacer esa pureza delante de ti y viviendo en pureza, que es el tema de hoy. Y la pureza tiene que ser un corazón lavado y purificado, pero también una mente en la cual sea renovada, que nuestra mente sea renovada con la palabra. Como dice el apóstol Pablo, llevo cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo, y precisamente esos pensamientos debemos llevarlos cautivos todo el tiempo, no divagar en nuestros pensamientos, en deseos, en recuerdos, sentimientos y pasiones. No, una mente renovada en todo momento. Por eso Pablo decía, tengo la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque él tenía unas luchas en su mente y luchaba declarando que su mente era renovada en Cristo Jesús. Le oramos, le pedimos al Señor por esas personas que están viviendo situaciones difíciles en cuanto a la pureza. En cuanto a la pureza, que como que quieren, luchan, pero el mundo a veces les arrastra, les gana. Hay veces las amistades, hay veces inclusive amigos de la misma iglesia, hay veces los mismos familiares como que lo quieren arrastrar a la inmoralidad, al pecado, a palabras deshonestas, palabras vulgares, a chistes de doble sentido. Pero hoy le oro y le clamo y pido al Señor que le dé firmeza, le dé convicción, le dé determinación, le dé seguridad, pero que también le dé el amor por la palabra, pero que también entre en tiempo de ayuno para entrar a renovar la mente, el corazón, pero que también entre y dé esa claridad la palabra de Dios, cómo debe obrar y actuar y con qué personas debe compartir. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene una maravillosa, hermosa mujer en la cual el Señor le habla sobre la pureza y cuál es la pureza en la cual ella está viviendo en este tiempo, pero también para esas personas que están en esa circunstancia, esa situación, que dice, yo duro un tiempo con pureza, pero vuelvo y caigo, como que estoy en esa lucha, quiero mantenerme, pero a veces me gana el mundo, las amistades o los amigos. Pero esta persona, esta maravillosa mujer tiene esta palabra para estas personas. Quiero que usted esté atento a esta palabra. Continuemos con un tiempo de alabanza, oración, pero no se vaya, porque esta palabra también es para usted, para la ofrenda. ¿Y cómo está usted con la pureza en sus finanzas? Bueno, sin importar cuál sea las situaciones, sin importar cómo estemos, Dios nos dio una palabra, y en Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros somos creados a su imagen y a su semejanza. Por eso es un motivo para alegrarnos en el Señor con esta canción que dice, alegra mis días. Si no se la sabe, adórelo, exáltelo, pero no se quede quieto en la presencia de Dios. Santo eres tú, Señor. Tu amor todo lo puede. Crea que ese amor es el que recibe del Señor. Con tu amor me transformaste, he vuelto a nacer. Tu canción rompió el silencio, he vuelto a creer. En el día y en la noche, tu paz puedo encontrar. Con mis manos hacia el cielo, mi alma cantará. Esa pasión no puedo esconder en mi corazón, late tu amor. Y esa pasión no puedo esconder en mi corazón. Alegras mis días,
hay fiesta, hay vida. Oh, 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 oh. Bendígalo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Santo eres tú, Señor. Alce sus manos allí y crea lo que el Señor está haciendo hoy. A ver, todo es nuevo, sé que estás aquí. Cantaré de tu victoria por lo que has hecho en mí. Esta pasión no puedo esconder en mi corazón. Late tu amor y esta pasión no puedo esconder en mi corazón. ¡Créalo! Alegras mis días. Hay fiesta, hay vida. Alegras mis días. Hay fiesta, hay vida. Disfrutaré la vida que me das. Gracias daré en cada amanecer. Voy a soñar. Voy a soñar, pues todo es posible en ti. Amo vivir, voy a vivir por ti. Voy a vivir por ti. Nuevo tiempo para su pueblo, para su iglesia, es recibir esos tiempos del Señor, porque Él hace todo nuevo por nosotros y para nosotros. Santo eres tú, Señor. Dance allí para el Señor, porque Él está haciendo algo nuevo sobre nosotros y estamos conquistando algo en Él. Gracias, Dios. Alegras mis días. Hay fiesta, hay vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Todo es posible en ti. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Levante sus manos ahí y declare que los cielos están abiertos a favor de su vida. Ahora le pido al Señor que aún todo techo, todo cielo de bronce sea hoy roto por la sangre de Cristo sobre usted. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad.
entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, Cántalo ahí, nuestra intercesión, para pedirle al Señor que abra los cielos. te anhelamos, Dios. Se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Eres grande, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Te adoramos, Señor, digno de toda la alabanza, Señor. Amén, así es. Le doy gracias al Señor porque ya los cielos están abiertos a favor de su vida. Pero eso incluye su área económica, su área financiera, incluye la fe que usted y yo tenemos para depender de Él y la provisión que Él nos da. Por esto, escuche la palabra que viene de la ofrenda. Bueno, el pastor en medio de la prédica hablaba acerca de esos cambios que debemos tener para vivir una vida acorde a la de Cristo, ¿sí? Pero para no profundizar en el tema que él ya compartió, sino en lo que, pues, como concluía él, cada uno de nosotros estamos viviendo situaciones y luchas en todas las áreas, pero él enfatizaba de que vuelve y cae y vuelve y pasa la situación, vuelve y cae y pasa más circunstancias donde pues se vive esos procesos, ¿no? Pero ya para entrar así en materia, antes de todo quiero darle la bienvenida a cada una de esas personas que se está conectando por una invitación de alguien, que se está conectando porque hasta de pronto hasta este momento su merced abrió el link. Lo invito a que vea todo el contenido como tal del día de hoy, pero si Dios lo tiene en este momento es una palabra directa a su corazón. Dios no nos deja siempre en las mismas situaciones, Dios nos promete levantar, pero si somos justos.
Entonces, oro y le pido a Dios que se revele a este tiempo de nosotros, a nuestras vidas. Señor, gracias por cada persona que se ha conectado, por cada familia, por cada servidor, por cada persona que está dispuesta a dar, pero darte a ti, Señor. Gracias porque tú nos hablarás a través de tu palabra y nos llevarás a entender que tú levantas a aquellos que son justos, aquellos que viven una vida acorde a la tuya, aquellos que viven una vida en pureza, una vida en santidad para ti. Bueno, en Santiago, para que vaya conmigo, Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 8. Es la base del mensaje, de la reflexión que Dios da para su vida. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que estaban en la dispersión, salud. Pero ahí el tema como tal dice la sabiduría que viene de Dios. El versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. El 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echa una parte a otra. 7, no pienses pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. Y el 8, para concluir, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este es un pasaje que ya hemos leído en varias ocasiones, pero pues hoy me lleva a enfatizarme en esa parte de para levantarnos Dios y ser esos justos, depende de nosotros que haya sabiduría. Y esa sabiduría no es porque yo la quiero, no es porque yo la investigo, sino porque viene de Dios. O sea, en esas situaciones, en esas luchas que estás viviendo, te están llevando a Dios, aún por encima que digan, uy, pero no, Luisa, así como me dice el pastor Fercha, esas situaciones son muy duras. Yo, bueno, ok, le quiero decir, pero algo lo está llevando a Dios, al menos a buscarle, a pedirle perdón, a reconocer que ha fallado, a reconocer que no lo ha tenido en cuenta, porque ahí, preocúpese, si no lo está llevando a Dios, si no lo está llevando a sus afanes, a sus deseos, a sus gustos, a sus pasiones, a sus sentimientos, porque si usted sigue leyendo ese capítulo de Santiago, habla de las pruebas, habla de cómo ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, de por sí puede leer todo el libro de Santiago, habla de la lengua. Entonces, fíjese que muchas de las situaciones y las luchas que nosotros estamos viviendo en todas y cada una de las áreas es por nosotros mismos, es porque no hemos entendido que nosotros tenemos esa mente de Cristo, que nosotros somos ese justo que si 7 veces nos caemos, Él nos levanta, porque eso lo dice en la palabra. Entonces va a ir conmigo a Proverbios 24:16. Y para que cuando tenga tiempo lea un proverbio diario, que ahí Dios le da esa sabiduría, es un tip, un consejo, ahí le boto un dato para que no sienta que se cae, sino que se pueda levantar. Dice en Proverbios 24:16. Ay, se me perdió. Ya. Dice, se me cerró. Dice, porque si 7 veces cae el justo y él vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. Entonces ahí habla también de cómo es vivir una persona justa y cómo es una persona injusta. Ese capítulo habla de muchas cosas que de pronto su merced tiene que entrar a autoanalizarse, porque puede que esas luchas y esas situaciones no lo estén llevando a acercarse a Dios, sino a alejarse más. Y como Dios es un Padre que nos ama, un Padre que cuida de nosotros, Él no va a querer que tú vivas esas situaciones para que te apartes de Él. Porque aquí hablando al calzón quitado, por decirlo así, si usted Dios le da trabajo, ¿eso lo acerca a Dios o lo aleja? ¿Qué te da, o para que lo piense, para que lo medite, el tener un trabajo en este momento? ¿Te aleja o te acerca a Dios?
Porque si Dios dice que somos justos, y aún lo hablábamos en Santiago, que nosotros debemos entender que las pruebas son necesarias, porque nosotros buscamos adelantarnos procesos, porque nosotros buscamos tener la razón, porque nosotros buscamos decirle al Señor qué hacer. Señor, pero es que yo necesito un trabajo, yo necesito mantener a mis hijos. Venga, y Dios nos dice en su palabra que aun si Él sostiene sus aves, su creación, ¿cuánto más no nos va a sostener a nosotros si somos hijos de Él? Entonces, fíjese que ahí entran los pensamientos. Fíjese que la primera batalla que su merced lucha o tiene o tenemos, porque yo no puedo hablar solo usted, sino tenemos, son esos pensamientos. Entran las situaciones por un pensamiento, entran las luchas por un pensamiento, una preocupación, una necesidad, un afán, una inquietud, una preocupación, un deseo, una pasión, una concupiscencia, o sea, algo que tú no le has entregado el control a Dios. Entonces no nos podemos ir en contra de Él cuando no le hemos entregado eso que tanto Él nos está pidiendo. Si tú eres joven y Dios ya puso sobre tu vida líderes y te dicen, ore, ayune, vaya y busca a Dios. Usted dice, ay, ya me sabe cómo, ¿no hay otra solución? No, no hay otra. Porque sí o sí es buscar la presencia de Dios, porque lo dice en su palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo es añadido. Pero no puede esperar que se le caiga del cielo, tiene que poner de su parte. Entonces va a ir conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Y mire lo que dice. Si ya lo tiene ahí, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas tenemos la mente de Cristo. Usted me dice, Luisa, pero usted me está hablando que las pruebas y después me está hablando que si caigo 7 veces Dios me levanta y ahora me está diciendo que es que yo tengo la mente de Cristo. Ay, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo es posible? Porque pese a que usted se quede en sus pensamientos y en sus batallas, Dios siempre le va a dar una luz al final del túnel. Si usted se queda esperando la conversación con Dios o lo deja hablando solo ahí, si es triste, lo dejó sin la respuesta, o sea, se quedó hablando usted solo y se quedó solamente usted quejándose y quejándose y quejándose como Job. Espere siempre la respuesta de Dios en esos momentos donde más usted está con necesidad, donde usted más dice ya no sé qué más hacer, estoy con la soga al cuello, tengo que pagar esto, está encima de tal persona que me está cobrando. Venga, espere la respuesta de Dios, ya va a llegar. Porque dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, como somos creados a su imagen y semejanza, Él nos va a decir qué hacer. Pero lo que pasa es que esas situaciones, esas luchas, esas caídas 7 veces, es porque tú no has entendido que tienes que ir a Él, que tienes que esperar su dirección. Vuelvo otra vez para Santiago, aquellas personas que crearon cada uno de estos libros por sabiduría no humana, sino de Dios. Ellos tuvieron que esperar esa respuesta para saber qué escribir, para saber qué actuar, cómo obrar. Salomón, no sé si usted ha leído la historia de él, y Dios le dio la posibilidad de los proverbios. Él pidió sabiduría, pero no para sí, sino para saber gobernar. Y Dios le gustó su corazón, pero tuvo que esperar. Vámonos con 1 Corintios. Son esas cartas que nos dejó Pablo. Son escritos que nos dicen qué debemos hacer y cómo debemos actuar. Pero no puedo esperar que me llegue del cielo. No puedo. ¿Quién dijo que no puede esperar? Ya el Paz nos había hablado acerca del afán, nos había hablado de la ansiedad. O sea, depositar todo eso en el Señor, que nos llevan esas situaciones a sobrepensar, a sobrecargarnos y a no escuchar la voz de Dios, porque esa es la promesa que Dios nos da al día de hoy, es lo que Dios te dice a ti. Ya no es tiempo de que sigas pensando que estás mal, que estás lleno de pecado, que Dios no te ama, que Dios no tiene misericordia de ti, que te vas a quedar, porque es que hermano, que tremendo lo que Dios me está mostrando, y es que usted se pone a pensar tanta cosa y sobrecarga y mete historias y se mete en una película que la verdad ahí no está Dios. Entonces
vuelvo y le digo, si usted quiere tener un consejo claro el día de hoy, una respuesta clara, lea Santiago, lea un proverbio diario y si quiere lea Primera de Corintios. Y créame, mi hermano, que Dios le va a dar esa mente, que Dios le va a dar esa claridad, que Dios le va a dar la respuesta. Dios no lo va a dejar en vergüenza. Dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa debilidad para ti podrá ser debilidad, para el mundo podrá ser debilidad, pero para Dios es una victoria, porque Dios te quiere usar en esa debilidad para levantar a muchos, en esa debilidad para ser restaurador, en esa debilidad para sacar a muchos que están viviendo esa situación que tú estás viviendo. Tú miras, en este momento es económica, en este momento es familiar, en este momento es porque yo no tengo a mi hijo, en este momento es porque estoy viviendo un proceso interno duro donde Dios está trabajando en mí. Bueno, pásalo en alto, pásalo con 100, como así pasábamos las materias en la universidad, en el colegio, cuando nos metíamos en la cabeza y decíamos, de esta situación yo salgo. Bueno, sal de esta situación, pero aprobado por Dios. Y créeme que vas a experimentar esa mente de Cristo, que vas a experimentar el ser levantado 7 veces como el justo, que vas a experimentar esa fe inquebrantable, esa fe inamovible, esa fe que puede que venga una circunstancia a quererte tumbar, pero tu fe está cimentada en Dios. Eso es lo que Dios me lleva a decirte, porque eso es lo que yo he vivido. Yo no puedo decirte toda la historia mía aquí, pero esa es la forma como Dios me ha levantado a mí. Yo no le digo, ay, yo nunca pienso, yo nunca lucho, no, pero lo lleva al Señor para poder salir adelante, porque lo entiendo, mi hermano, por eso le doy la palabra. Dios le bendiga, comparta, que más personas hagan parte de la iglesia, que a través de ese testimonio, fíjese, va Dios a usarlo con muchas personas más para que conozcan a Cristo Jesús. Son los sábados por este mismo medio, por este mismo canal. Si siente bendecir, hágalo, porque es para el Señor, no para nosotros. Y créame que el Señor se encargará de bendecirle, créame que el Señor se encargará de multiplicarle. Y Dios les bendiga, que tenga una semana de victoria en el nombre de Cristo Jesús.